Antes de rendirte, antes de decir que ya no puedes más, antes de pensar que tus oraciones no tienen respuesta y que el camino se volvió demasiado difícil, detente por un momento, porque quizás este mensaje llegó a ti en el momento exacto en el que tu corazón más necesitaba escuchar una palabra de Dios. Tal vez por fuera sigues sonriendo, tal vez sigues cumpliendo con tus responsabilidades, tal vez las personas que te rodean piensan que todo está bien, pero Dios conoce lo que ocurre en lo profundo de tu corazón. Él conoce esas noches donde luchas con tus pensamientos. Él conoce las lágrimas que nadie vio. Él conoce las veces que dijiste: Señor, estoy intentando seguir adelante, pero ya no sé cuánto más puedo soportar. Y hoy Dios quiere recordarte algo. No te rindas todavía. Lo que estás viviendo no es el final de tu historia. El momento difícil que estás atravesando no tiene la última palabra sobre tu vida. Aunque ahora solo veas obstáculos, Dios todavía está trabajando. Aunque ahora sientas cansancio, Dios todavía está fortaleciendo tu corazón. Aunque ahora parezca que nada está cambiando, Dios sigue moviendo cosas que tus ojos todavía no pueden ver. Muchas veces, cuando pasamos por temporadas difíciles, pensamos que el silencio de Dios significa que Él se alejó. Pensamos que si Dios estuviera con nosotros, el camino sería más fácil. Pero la Biblia nos muestra una verdad diferente. Dios nunca prometió que no tendríamos dificultades. Él prometió que nunca nos dejaría solos en medio de ellas. Hay momentos donde Dios no elimina inmediatamente la tormenta, pero permanece contigo mientras la atraviesas. Hay momentos donde no cambia la situación en el instante que esperamos, pero cambia nuestra fuerza para enfrentarla. Y quizás hoy estás en una temporada donde has estado esperando demasiado tiempo, esperando una respuesta, esperando una oportunidad, esperando una restauración, esperando ver esa promesa que Dios puso en tu corazón. Pero la espera no significa abandono. El silencio no significa ausencia. El proceso no significa que Dios se olvidó de ti. Piensa en una semilla. Cuando es plantada bajo la tierra, nadie puede ver lo que está ocurriendo. Desde afuera parece que nada sucede, pero debajo de la superficie, las raíces están creciendo. La vida está comenzando. El proceso está avanzando. Y así puede estar trabajando Dios en tu vida ahora mismo. Quizás no puedes ver el cambio. Quizás no puedes ver la respuesta. Quizás no puedes entender por qué las cosas tuvieron que suceder de esta manera. Pero Dios sí lo ve. Él conoce el principio. Él conoce el proceso. Y Él ya conoce el final. Hoy Dios quiere decirte: Hijo mío, hija mía, no abandones el camino que estoy formando para ti. No permitas que este momento difícil te haga olvidar mi fidelidad. Yo sigo contigo. Yo sigo trabajando. Yo todavía tengo un propósito para tu vida. Porque muchas veces el enemigo intenta convencerte de rendirte. Justo antes de la transformación, intenta hacerte creer que nada cambiará. Intenta hacerte olvidar todas las veces que Dios ya te sostuvo antes. Pero mira hacia atrás. Recuerda las veces donde pensaste que no saldrías adelante y Dios abrió una puerta. Recuerda las veces donde no tenías fuerzas y Dios te sostuvo. Recuerda las veces donde no entendías el camino, pero al final descubriste que Dios tenía un plan. El mismo Dios que estuvo contigo ayer está contigo hoy, y estará contigo mañana. Así que antes de rendirte, escucha esta verdad. Dios todavía no ha terminado contigo. Tu historia continúa. Tu propósito sigue vivo. Y lo que hoy parece una batalla, mañana puede convertirse en el testimonio que mostrará la fidelidad de Dios en tu vida.
Quizás hoy llegaste a este momento con un corazón cansado. Quizás has estado luchando una batalla que nadie conoce. Quizás has estado orando por algo durante mucho tiempo y comienzas a preguntarte si Dios realmente está escuchando. Pero quiero que recuerdes algo importante. El tiempo de Dios nunca es un desperdicio. A veces pensamos que si una respuesta tarda, significa que Dios está diciendo que no. Pero muchas veces el retraso no es una negación, es una preparación. Dios no solamente trabaja en la situación que estás esperando, también trabaja en ti mientras esperas. Porque hay bendiciones que requieren una versión más fuerte, más madura y más preparada de nosotros. Hay puertas que Dios no abre inmediatamente, porque sabe que todavía está formando nuestro corazón para poder caminar a través de ellas. Piensa en José. Dios le dio sueños sobre su futuro, pero antes de ver esos sueños cumplirse, José tuvo que pasar por un proceso que parecía completamente contrario a la promesa. Fue rechazado por sus propios hermanos. Fue vendido como esclavo. Fue acusado injustamente. Fue encerrado en una prisión. Desde una perspectiva humana, parecía que todo estaba saliendo mal. Parecía que Dios se había olvidado de él. Pero la realidad era diferente. Cada etapa estaba preparando a José para el propósito que Dios había establecido. La prisión no era el final. Era una escuela. El rechazo no era la destrucción. Era una preparación. La espera no era una pérdida de tiempo. Era parte del plan. Y quizás tú estás viviendo una temporada que se parece a una prisión. Un lugar donde sientes que estás detenido. Donde ves que otros avanzan mientras tú esperas. Donde tus sueños parecen estar más lejos que antes. Pero Dios quiere recordarte hoy. No confundas una temporada difícil con un destino permanente. Solo porque estás pasando por un momento oscuro no significa que tu futuro será oscuro. Solo porque una puerta se cerró no significa que todas las puertas se cerraron. Solo porque alguien te dejó no significa que Dios te abandonó. Porque cuando Dios tiene un propósito contigo, ninguna circunstancia puede cancelarlo. La Biblia dice en Isaías 4, las 3 y 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Dios es especialista en hacer cosas nuevas. Él puede crear caminos donde parece imposible avanzar. Puede restaurar lo que parecía perdido. Puede traer esperanza donde solo quedaba cansancio. Pero muchas veces el milagro comienza antes de que podamos verlo. Comienza en el momento donde decides seguir confiando aunque todavía no tengas todas las respuestas. La fe verdadera no dice, confío porque todo está perfecto. La fe verdadera dice, confío porque Dios sigue siendo bueno incluso cuando mi situación no es fácil. Y hoy quizás necesitas escuchar esto. No estás olvidado. No estás abandonado. No estás caminando solo. Dios ha visto cada lágrima. Ha escuchado cada oración. Ha contado cada noche difícil. Y aunque parezca que nada está pasando, el cielo no está en silencio. Dios está trabajando en maneras que todavía no puedes comprender. Hay cosas que Dios está removiendo. Hay caminos que está preparando. Hay personas que está colocando en tu vida. Hay oportunidades que está alineando. Y cuando llegue el momento correcto, entenderás por qué algunas cosas tuvieron que esperar. Así que no tomes una decisión permanente basada en un momento temporal. No permitas que un día difícil te haga abandonar el propósito de toda una vida. Respira. Sigue caminando. Sigue creyendo. Porque el mismo Dios que comenzó la obra en ti será fiel para completarla. Y antes de rendirte, recuerda,
Todavía hay algo que Dios quiere hacer contigo. Hay momentos en la vida donde el cansancio intenta hablar más fuerte que la fe. Momentos donde las dificultades parecen repetirse una y otra vez. Momentos donde miras alrededor y piensas, ¿cuándo cambiará esto? ¿Cuándo llegará mi respuesta? ¿Cuánto tiempo más tendré que esperar? Y esas preguntas son humanas. Dios no se sorprende por tus preguntas. Él no se aleja porque estás cansado. Él no te rechaza porque en algún momento sentiste que ya no tenías fuerzas. De hecho, muchas de las personas que Dios usó en la Biblia tuvieron momentos donde también se sintieron agotadas. El profeta Elías llegó a un punto donde estaba completamente cansado y pensó que ya no podía continuar. Después de grandes victorias, llegó una temporada de agotamiento y miedo. Pero Dios no lo condenó. Dios no la dijo: ¿por qué estás débil? Dios se acercó a él, lo alimentó, lo fortaleció y le recordó que todavía había camino por recorrer. Porque Dios entiende nuestras limitaciones. Él sabe que somos humanos. Sabe que hay días donde la fuerza parece desaparecer. Pero también sabe algo que nosotros muchas veces olvidamos. Nuestra fuerza no viene solamente de nosotros. Nuestra fuerza viene de Él. Quizás hoy has estado intentando cargar cosas que nunca fueron diseñadas para que las llevaras solo. Has cargado preocupaciones. Has cargado heridas del pasado. Has cargado miedo por el futuro. Has cargado responsabilidades que parecen demasiado grandes. Pero Dios hoy te invita a entregarle esas cargas. Jesús dijo: vengan a mí todos ustedes que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Observa que Jesús no dijo que nunca tendríamos cansancio. Él dijo que no tenemos que vivir cargándolos solos. Hay una diferencia entre atravesar una prueba con Dios y atravesarla sin Él. Cuando caminas solo, el peso parece imposible. Pero cuando Dios camina contigo, incluso las cargas más pesadas pueden ser soportadas. Quizás no recibas la respuesta en el momento exacto que esperabas. Quizás el camino no cambia tan rápido como deseas. Pero Dios puede darte algo igual de importante: la fuerza para continuar, la paz para esperar, la esperanza para seguir creyendo. Porque a veces el milagro no es que Dios cambie inmediatamente la situación. A veces el milagro es que Dios cambia tu corazón mientras atraviesas la situación. Te hace más fuerte, más sabio, más dependiente de Él, más consciente de su presencia. Y un día mirarás atrás y dirás: ahora entiendo por qué Dios permitió ese proceso. Ahora entiendo por qué tuve que esperar. Ahora entiendo que nunca estuvo ausente. Porque muchas veces solo vemos una pequeña parte de la historia. Vemos una página. Pero Dios conoce el libro completo. Nosotros vemos la puerta cerrada. Dios ve la protección detrás de esa puerta. Nosotros vemos el retraso. Dios ve la preparación. Nosotros vemos la pérdida. Dios puede ver la restauración que viene después. Por eso hoy no permitas que tus circunstancias actuales definan lo que Dios puede hacer en tu futuro. Tu situación puede cambiar. Tu dolor puede sanar. Tu camino puede abrirse. Porque Dios sigue teniendo poder sobre todo aquello que parece imposible. Si hoy estás al límite de tus fuerzas, escucha esta palabra. No estás llegando al final. Estás atravesando una etapa. Una etapa que pasará. Una etapa que no será más grande que el propósito de Dios para tu vida. Sigue dando un paso más. Sigue confiando un día más. Sigue buscando a Dios un momento más. Porque muchas veces la bendición está más cerca de lo que imaginamos justo cuando estamos pensando en rendirnos.
Quizás una de las pruebas más difíciles de la vida no es solamente enfrentar un problema, es mantener la esperanza mientras esperas que ese problema cambie. Porque hay batallas que terminan rápido, pero hay otras que parecen extenderse más de lo que imaginábamos. Hay oraciones que parecen tardar. Hay puertas que parecen permanecer cerradas. Hay sueños que parecen estar demasiado lejos. Y en esos momentos, el enemigo intenta plantar una mentira en nuestro corazón. Nada va a cambiar. Dios se olvidó de ti. Tu historia terminó aquí. Pero hoy Dios quiere reemplazar esas mentiras con su verdad. Tu historia no terminó. Lo que estás viendo ahora es solamente una parte del camino. No es el capítulo final. Dios todavía está escribiendo. En la Biblia encontramos muchas historias de personas que tuvieron que esperar antes de ver la promesa cumplida. Abraham esperó años para ver la promesa de un hijo. Moisés pasó décadas en el desierto antes de cumplir el llamado que Dios tenía para él. David fue ungido como rey, pero tuvo que pasar por temporadas de persecución antes de sentarse en el trono. Ninguno de ellos entendía completamente el proceso mientras lo estaban viviendo, pero todos descubrieron algo. Dios siempre cumple lo que promete. Quizás hoy estás en una temporada de espera, y la espera puede ser incómoda, porque queremos respuestas rápidas. Queremos soluciones inmediatas. Queremos ver resultados ahora. Pero Dios trabaja con una visión mucho más grande que la nuestra. Él no solamente está pensando en el momento presente. Él está pensando en lo que necesitas convertirte para el futuro que ha preparado. Un padre amoroso no entrega algo importante a un hijo sin antes prepararlo para recibirlo. De la misma manera, Dios muchas veces prepara nuestro corazón antes de entregarnos aquello que hemos estado esperando. Porque una bendición recibida sin preparación puede convertirse en una carga. Pero una bendición recibida en el tiempo de Dios puede convertirse en una herramienta para cumplir su propósito. Por eso no desprecies esta temporada. No pienses que porque estás esperando, estás detenido. Dios puede estar trabajando profundamente dentro de ti. Está desarrollando paciencia. Está fortaleciendo tu carácter. Está aumentando tu fe. Está enseñándote a depender menos de tus propias fuerzas y más de su presencia. Y quizás hoy no puedes ver el resultado, pero puedes confiar en el proceso, porque el mismo Dios que estuvo contigo en el pasado sigue estando contigo ahora. Recuerda todas las veces donde pensaste que no encontrarías una salida. Todas las veces donde la situación parecía imposible. Todas las veces donde no sabías cómo seguir adelante. Y aún así, aquí estás. Eso significa que Dios ya te ha sostenido antes. Y si Él te sostuvo ayer, también te sostendrá hoy. También estará contigo mañana. Hoy quiero que guardes esta declaración en tu corazón. Dios no me ha abandonado. Él está trabajando aunque yo todavía no pueda verlo. Repítela cuando llegue la duda. Repítela cuando el miedo quiera controlar tus pensamientos. Repítela cuando sientas que esperar es demasiado difícil. Porque las promesas de Dios no dependen de cómo te sientes en un día determinado. Dependen de quién es Él. Dios es fiel. Dios es constante. Dios es bueno. Así que antes de rendirte, mira hacia arriba. Antes de abandonar, recuerda quién está caminando contigo. Antes de pensar que todo terminó, recuerda que Dios puede comenzar algo nuevo en cualquier momento. Porque cuando Dios abre una puerta, ninguna persona puede cerrarla. Cuando Dios restaura, nadie puede impedirlo. Cuando Dios tiene un propósito, ningún obstáculo puede destruirlo. Sigue caminando. Sigue creyendo. Sigue confiando.
Porque aunque todavía no veas el milagro, Dios ya está preparando el camino hacia él. Y ahora, mientras llegamos al final de este mensaje, quiero que recuerdes la verdad más importante de todas. No estás solo. Dios sigue contigo. Quizás llegaste a este momento sintiendo que tus fuerzas estaban desapareciendo. Quizás pensaste en rendirte porque el camino parecía demasiado largo. Quizás llevas una batalla en tu corazón que nadie más conoce. Pero Dios sí la conoce. Él ha visto cada momento, cada lágrima, cada oración en silencio. Cada vez que decidiste levantarte aunque por dentro sentías que ya no podías. Y hoy Dios quiere decirte, estoy contigo. No has caminado solo. No has sido olvidado. Yo sigo obrando en tu vida. A veces pensamos que Dios está trabajando solamente cuando vemos grandes milagros. Cuando una puerta se abre. Cuando llega una respuesta. Cuando la situación cambia. Pero Dios también está trabajando en los momentos silenciosos. Está trabajando cuando fortalece tu corazón. Cuando te da paz en medio de la tormenta. Cuando te da fuerzas para levantarte un día más. Cuando coloca esperanza donde antes solo había cansancio. Porque un milagro no siempre es cambiar las circunstancias. A veces el milagro es que, a pesar de las circunstancias, todavía tienes fe. Todavía puedes orar. Todavía puedes creer. Todavía puedes mirar hacia adelante. Y eso también es una obra de Dios. Hoy quiero invitarte a entregar nuevamente todo aquello que has estado cargando. Entrégale tus preocupaciones. Entrégale tus dudas. Entrégale tus planes. Entrégale tus tiempos. Porque cuando ponemos nuestra vida en las manos de Dios, dejamos de cargar un peso que nunca fue diseñado para nosotros. Padre Celestial, hoy oramos. Gracias porque nunca nos abandonas. Gracias porque incluso en los momentos más difíciles sigues siendo fiel. Gracias porque nuestras circunstancias no son más grandes que tu poder. Te pedimos que fortalezcas a cada persona que está escuchando este mensaje. A quien está cansado, dale nuevas fuerzas. A quien está herido, trae sanidad. A quien está perdido, dale dirección. A quien está esperando una respuesta, dale paciencia y confianza en tu tiempo perfecto. Señor, ayúdanos a recordar que ninguna temporada difícil es eterna. Que la noche siempre termina dando paso al amanecer. Que las lágrimas pueden convertirse en testimonios. Que las pruebas pueden convertirse en crecimiento. Y que lo que hoy parece imposible, en tus manos puede convertirse en una historia de victoria. Hoy declaramos, no me rendiré porque Dios todavía está trabajando. No abandonaré porque Dios todavía tiene un propósito para mi vida. No perderé la esperanza porque mi futuro está en sus manos. Si estás escuchando esta oración, recuerda, Dios no terminó contigo. Tu historia todavía tiene capítulos por escribir. Hay bendiciones que todavía no has visto. Hay puertas que todavía no se han abierto. Hay momentos de alegría que todavía están por llegar. Así que continúa caminando. Continúa creyendo. Continúa confiando. Porque el mismo Dios que estuvo contigo en los días difíciles será el mismo. Dios que estará contigo cuando llegue la victoria. Antes de rendirte, escucha lo que Dios te está diciendo hoy. Hijo mío, hija mía, sigue adelante. Yo estoy contigo. Mi plan sigue en pie. Tu historia todavía no terminó. En el nombre de Jesús. Amén.